Desde hace algunos días hemos estado viendo y escuchando algunas noticias en diversos medios de comunicación tradicional y en diversas plataformas digitales, en donde se refieren a una supuesta invasión que están proponiendo algunos senadores, algunos legisladores en Estados Unidos, una supuesta invasión hacia México, es decir, que intervengan los cuerpos de la milicia, que intervengan elementos militares, que entren a México y que empiecen a poner orden con los supuestos grupos delictivos que producen ciertas sustancias tóxicas. Esa es una de las noticias que más hemos visto. Por otro lado, también estamos viendo cómo empezaron a caer ya algunos bancos. No son los bancos más grandes que existen en Estados Unidos, algunos de ellos, pero específicamente son algunos bancos que tienen como clientes, por decirlo así, a ciertas empresas de tecnología como Google, como Amazon, etc. Y están en bancarrota. Muchos de ustedes me sugirieron que si podíamos hablar de esto que está sucediendo para entender un poquito todo este contexto de movimiento planetario que se está llevando a cabo desde ya hace varios años. Y esto que estamos viendo, tanto de la supuesta invasión que quiere hacer Estados Unidos a México, como la caída de algunos bancos estadounidenses, pues son un eslabón más de todo este cambio de castas extraterrestres que estamos viviendo, que estamos atestiguando, que estamos experimentando los millones de espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta bajo las leyes cósmicas. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas y darnos cuenta que no son temas aislados, que no es que quieran invadir México, supuestamente Estados Unidos, y no es que algunos bancos estadounidenses estén quebrando. Todo tiene que ver con lo que hemos venido platicando en este canal desde hace varios años, y es importante que vayamos teniendo claro todo este panorama gigantesco a nivel planetario, que no es más que un tablero de ajedrez que están jugando diversas castas extraterrestres, y de verdad se están jugando el todo por el todo. Lo que estamos experimentando actualmente es una de las batallas más sanguinarias, una batalla cósmica sumamente sanguinaria. Para poder entender un poquito bien todos estos temas, es necesario que recordemos un poquito qué es Estados Unidos. Estados Unidos es un corporativo que pertenece a una casta extraterrestre de la cual hemos hablado desde hace años aquí en el canal. Es una casta comandada, dirigida, controlada en su mayoría por entidades reptiles. A este grupo de choque muchos le llamamos Anunnakis. Estados Unidos es uno de los corporativos más grandes y más poderosos que han existido desde hace milenios sobre la faz de la Tierra. Este grupo de choque, los Anunnakis, han ido creando desde hace milenios, han ido creando otros corporativos. Todo inicia en Mesopotamia, en Babilonia. En esa zona que actualmente conocemos como Irak, pues ahí fue donde se crea el primer corporativo de esta casta extraterrestre. De ahí se fueron moviendo a lo que hoy conocemos como Israel, se fueron moviendo a lo que hoy conocemos como Egipto, a lo que conocemos actualmente como Italia, específicamente el Vaticano, y de ahí han ido tomando diversas fachadas para controlar pues prácticamente todos los aspectos que conforman a la sociedad planetaria. Por supuesto que uno de los corporativos más importantes de esta casta es Inglaterra, y todo este cúmulo de pequeños países que son conocidos como el Reino Unido. A su vez existen otros corporativos de otro tipo de reptiles, como es Suiza, países sumamente poderosos, y bueno, Estados Unidos obviamente es una de las cartas fuertes si hablamos de control Anunnaki. A lo que se ha dedicado esta casta extraterrestre durante toda la historia de la humanidad sobre la faz de este planeta, sobre la corteza terrestre, se han dedicado a crear clonaciones, se han dedicado a controlar a todos esos espíritus que vienen a utilizar cuerpos clonados, porque debemos recordar
que la humanidad que habitamos la superficie terrestre estamos utilizando cuerpos clonados. Eso ya lo he explicado desde hace mucho tiempo. Bueno, el mayor negocio de esta casta extraterrestre es la extracción energética y lo hacen de muchas formas. Lo hacen de miles y miles de maneras con las cuales nos extraen la energía. Si hablamos del caso de Estados Unidos, que es exactamente lo mismo que han hecho otros países como el Vaticano, como la propia Inglaterra, se han dedicado a esclavizar a otros países, a otras poblaciones, etc. Los cimientos de Inglaterra están creados prácticamente con sangre del esclavismo que se llevó desde hace cientos y cientos de años. Esta historia se ha ido repitiendo a lo largo de siglos. Entonces, todos los cimientos de este tipo de países, de corporativos, y específicamente hablando ahorita de los Anunnakis, porque recordemos que hay muchas otras castas, pues los cimientos de todo esto es la esclavitud, es la explotar y extraer la energía de los espíritus que hemos venido a encarnar y que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta. Y bueno, lo han hecho de muchas formas. Nos extraen la energía a través de las religiones, a través de las famosas terapias holísticas y espirituales, a través del sistema médico, a través del sistema alimenticio, a través del sistema económico o financiero, y bueno, hay muchos otros aspectos, a través de la industria de la música como la que hay hoy, como el reggaetón y toda esta sarta de tonterías y cáncer auditivo. A través de todos estos aspectos nos van extrayendo la energía. Lo que ha venido sucediendo desde siempre en el caso de Estados Unidos es que obviamente trabajando a la par con Inglaterra han ido colonizando, por decirlo así, controlando a países que en teoría ya son independientes. Estados Unidos se ha encargado de colonizar, de explotar, de controlar y de sustraer o extraer todos los recursos naturales desde México, desde el norte de México hasta Tierra de Fuego. Estados Unidos se ha encargado de crear los partidos políticos que existen en la mayoría de estos países. Estados Unidos se ha encargado de poner y quitar a los gobernantes, a los alcaldes, a los presidentes que han querido a lo largo de todas estas décadas. Estados Unidos se ha encargado prácticamente de crear incluso hasta las estructuras de cárteles que se dedican a producir y distribuir pues sustancias tóxicas con los cuales rompen el campo electromagnético de las personas que consumen estos productos. Estados Unidos son los creadores, los Anunnakis prácticamente son los creadores de todos estos cárteles, son los que han creado un nivel de terrorismo en toda Latinoamérica. Y bueno, esta historia se ha repetido en Europa desde antes, se ha repetido en Asia, en África. Fue una de las primeras partes donde crearon todo este tipo de estructuras con las cuales controlan absolutamente todo. Estados Unidos tiene varios negocios, o los Anunnakis tienen varios negocios. Entre los más jugosos es crear conflictos bélicos, es decir, que se pongan a pelear los países para intervenir, para tomar el mando y pues obviamente extraer toda la riqueza, todos los recursos y controlar. Por eso es que Estados Unidos creció con una locura descomunal en todas estas décadas. No les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos le quitó la mitad del territorio a México hace pues mucho tiempo, y Estados Unidos era pequeñito, México era enorme, y Estados Unidos con su intervencionismo y pues obviamente al llegar y querer agarrar absolutamente todos los recursos de este país que es México, bueno, pues terminaron quitándole más de la mitad del territorio que en aquella época era territorio mexicano. Es decir, invadieron México. Estados Unidos actualmente navega con una bandera que es de democracia, de respeto, de paz, etc. Pero uno de los grandes negocios que tiene Estados Unidos es crear conflictos bélicos. Es destruir ciudades, destruir economías, extraer la energía de las personas que habitan ciertas poblaciones y extraer la energía de los recursos de los países en donde han estado pues con este intervencionismo, por decirlo de una forma elegante. Yo le llamaría de otra manera, pero bueno, andan de metiches por todos lados y andan robando por doquier. Por eso es que Estados Unidos pues tiene una tremenda cantidad de recursos, o al menos las tenía, y hay algunos otros países que
han vivido de robarle literalmente sus recursos a las personas en otros países y de los recursos naturales. Estados Unidos prácticamente vive de todos los negocios que hace con los cárteles, porque los cárteles los crean ellos, los controlan ellos, y me refiero específicamente a los cárteles colombianos, a los cárteles mexicanos. Son comandados, son creados desde Estados Unidos, y pues ellos mismos crean sus agencias de inteligencia que según corretean a los que dirigen esos cárteles, pero bueno, pues es lo mismo, todos son amiguitos, dizque se agarran unos, dizque se pelean con otros, se capturan unos, se sueltan otros, etcétera. Todo es un show tremendo. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo actualmente? Bueno, pues que esa casta extraterrestre a la cual llamamos Anunnakis está en una guerra y un conflicto tremendo con otras castas como las que ya hemos platicado, como los Cthulhus y Luciferinos, que en realidad ellos fueron los que pusieron la inversión, por decirlo así, para crear este corporativo en diversos continentes desde hace mucho tiempo. Están en un conflicto y lo que está sucediendo es que los luciferinos y Cthulhus les están arrancando el poder prácticamente de todos los sistemas que conforman a la sociedad planetaria. Desde hace años hemos visto cómo ya le quitaron el negocio de la religión del catolicismo, quitando a Ratzinger, porque pues prácticamente lo quitaron. Pusieron al papa actual que está, que bueno, este papa tuvo que ser latinoamericano argentino para controlar muchas mentes en Latinoamérica. Hemos visto cómo ya les están quitando el control de esta sustancia adrenocrómica, la forma en cómo transportaban esto y muchas otras sustancias, cuando les quitaron el canal de Suez y muchas otras. El canal de Panamá están a punto de perderlo, es uno de los que no han querido perder, por eso México está interviniendo para crear una especie de canal de Panamá. Les han quitado la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues está yéndose en picada. Les están quitando la Organización Mundial de la Salud. No es coincidencia que hayan creado una contingencia sanitaria que puso de cabeza pues prácticamente a todo el planeta. Nos tuvieron 2 o 3 años, todavía estamos viviendo la resaca de toda esta contingencia, en donde tronaron luciferinos y Cthulhus a la mayoría de los países que responden al control Anunnaki. España, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá va para allá, Italia, Francia y bueno, pues muchos países europeos que están de cabeza, que están tronados y tronaron de un día a otro, y difícilmente estos países se van a levantar. Lo digo con todo respeto al pueblo de estos países que estoy hablando, no me estoy refiriendo a la población española o francesa o italiana, no, ellos tienen todo mi respeto, me estoy refiriendo a los dirigentes que responden a las órdenes de estas castas extraterrestres. Todos estos países los tronaron en cuestión de horas y hasta ahora no se han levantado y no se van a poder levantar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo actualmente es que para poder tronar y correr y deshacerse por completo de los Anunnakis, para que dejen el control de todos estos países, de estos corporativos, tienen que tronar todas sus caudales de energía. Ya les quitaron, repito, el sistema de salud, el sistema alimenticio se los están arrebatando, sistemas políticos se los están arrebatando, muchísimos sistemas sociales, sistemas religiosos, educativos, etcétera, etcétera, ya se los están quitando y lo hemos visto desde hace tiempo. Y uno de los aspectos más fuertes es tronar su economía. Por eso se crea prácticamente una contingencia para tronar su economía de un día para otro, en cuestión de horas. Aunado a todo este caos, surge hace un año un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Conflicto ocasionado y patrocinado por Estados Unidos. Estados Unidos, con la finalidad de estar cerca de Rusia, toma como títere al presidente actual de Ucrania y empieza a envolverlo para que le permita tener tropas bajo el agua, para que le permita tener armamento en territorio ucraniano y poder estar cerca de Rusia. No es coincidencia que Alaska forme parte, sea un estado de Estados Unidos y esté a solo unos metros de Rusia. Estados Unidos, es decir, los Anunnakis, siempre han tenido los ojos puestos en Rusia, porque recordemos que Rusia es uno de los corporativos más poderosos, comandados por luciferinos y por Cthulhus. Estados Unidos se ha convertido desde siempre en el
patrocinador de los conflictos bélicos. Estados Unidos puede estar en crisis, como lo está actualmente, es una crisis profunda, pero no deja de inyectarle dinero y dinero y dinero a ciertos países para que lo respalden en dado caso de que exista algún conflicto frente a frente contra Rusia. Estados Unidos sabe que no puede hacerle frente a Rusia solito, por eso es que crea hace mucho tiempo un club de Toby, crean a la OTAN y los países que forman parte de la OTAN pues claramente responden a unas órdenes anunnakis también. Muchos países se juntaron en este club de Toby para respaldar a Estados Unidos, respaldarse entre ellos, en dado caso de que en algún momento Rusia llegase a tener problemas, conflictos bélicos con cualquiera de ellos, todos ellos se juntan y van contra Rusia. Si tontos no son, saben que muchos ratoncitos pueden ser más fuertes frente a un oso gigantesco como Rusia. El problema es que Rusia no está solo. Rusia está respaldado por China, por Irán, por India y por muchos otros países como México. ¿Qué es lo que ha hecho Rusia? Les está moviendo las piezas del ajedrez más rápido. Y entonces Rusia ya tiene muchas bases, digo Rusia para que se entienda, pero en realidad son los luciferinos y cutulos, ya tiene muchas bases que ha ido poniendo estratégicamente desde hace muchos años sin que los Anunnaki se den cuenta. Rusia tiene estacionadas muchas, pero mucho poder en Venezuela, tiene mucho poder estacionado en Nicaragua, tiene mucho poder estacionado en México. No es un poder como el que Estados Unidos tenga en Ucrania, con armamento, con misiles y todo eso, no. Simplemente Rusia jugó otra estrategia en donde luciferinos y cutulos fueron tomando poco a poco el mando de varios países y lo siguen haciendo. Y una de las cartas fuertes, como lo hemos hablado desde hace muchos años en este país, es México. Y México, con el gobierno que está actualmente, que es creación completita de luciferinos y cutulos, se ha ido metiendo como caballo de Troya en Estados Unidos. Para los que no tengan tan claro, obviamente, muchas personas que ven los videos que no están en México y que no tienen idea de qué es lo que ha estado pasando políticamente acá en este país, debemos entender que Estados Unidos siempre ha estado encima de México, siempre le ha extraído todos los recursos naturales, siempre ha manipulado todos los aspectos políticos, los aspectos religiosos, los aspectos de los cárteles, etcétera, etcétera. Estados Unidos ha visto y ha utilizado a México como un bote de basura, lo ha prácticamente destrozado desde hace tiempo. Por eso es que los tratados de Bucareli surgieron y a partir de ese tiempo y desde un poquito más, bueno, pues han tratado a México como basura y como su sirviente. Esta actitud que Estados Unidos siempre tuvo sobre México se veía reflejado prácticamente en el saqueo de muchísimos millones de pesos, el saqueo del petróleo, el saqueo de la minería junto con Canadá, porque Canadá ha sido el que se ha encargado de destrozar y devastar a México en cuestión minera, entre muchos otros aspectos. Pues lo han devastado con el terrorismo, con los cárteles, etcétera, etcétera. Desde hace 4 años, cuando llegaron los luciferinos y cutulus, se les puso un hasta aquí. Y desde hace 4 o 5 años, el gobierno actual, que repito, responde o es creación luciferina y cutulu, deciden poner a Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente de México, que es un personaje que desde hace muchas décadas ha estado muy cerca del pueblo. Es una persona que vino con otra estrategia totalmente distinta a la que han tenido los políticos, los presidentes, los alcaldes, los senadores y la mayoría de los diputados y de todos estos actores políticos. La mayoría de ellos, desde hace décadas, han salido de 2 partidos políticos, creación Anunnaki, el PAN y el PRI. Estos 2 partidos políticos pues fueron creación de Estados Unidos y esos mismos partidos, controlados por Estados Unidos, ahí surgen todos estos presidentes que son puestos por los Anunnakis estadounidenses. Entonces, siempre estuvieron arrodillados a los presidentes estadounidenses todo este cúmulo de políticos mexicanos y ahora ya no está sucediendo esto. ¿Qué es lo que pasa?
Actualmente México ya no le responde a los caprichos o a las órdenes estadounidenses, ya no responde absolutamente nada. De hecho, actualmente el presidente mexicano ya está confrontando cara a cara a todos los senadores que se quieren meter con México, a todos los personajes políticos públicos. El propio Biden ha venido aquí y dejó subir al presidente mexicano, cosa que es muy rara, a este vehículo al cual le llaman la bestia, que es como un búnker con ruedas. Y bueno, el presidente actual, Biden, ha estado hasta cierto punto amigable con el gobierno de México y con Andrés Manuel López Obrador. No todos han tenido esa actitud, algunos otros están por ahí diciendo que quieren meter fuerzas armadas a México para detener a los cárteles de drogas. O sea, el pretexto es que quieren meterse a México otra vez, meter armamento, meter milicia proveniente de los Estados Unidos, cosa que se considera una invasión. Pero ¿por qué quieren meter estas fuerzas militares, estas fuerzas armadas, con el pretexto de que quieren venir a ayudar a México o a la milicia mexicana para detener a los cárteles mexicanos que los quieren nombrar como terrorismo para que puedan entrar? ¿Por qué quiere Estados Unidos tener su milicia aquí? Es muy sencillo, porque quiere llevar a cabo la misma estrategia que ha llevado en muchos otros países, como por ejemplo Ucrania, en donde con un pretexto de un movimiento bélico, pues obviamente quiere armar hasta los dientes a ese país para poder atacar a Rusia. Y como Estados Unidos sabe que México ya responde a los luciferinos, lo primero que intenta es venir para neutralizar todo lo que aquí está sucediendo. Desde hace muchos años lo hemos hablado aquí en el canal. Yo platicaba desde hace muchos años, por lo menos 6 añitos, 5 o 6 años, que México se iba a aliar con Rusia, que México se iba a aliar con Irán, con China, con India y con grandes potencias, y México iba a crecer su economía, México lo iban a armar de infraestructura, y actualmente eso es lo que está pasando. Yo tengo 45 años de edad y he tenido la fortuna de ver todo lo que ha sucedido en estos últimos años, ya siendo adulto, siendo joven adulto, y ahora a mis 45 años, he visto todo lo que le han ocasionado presidentes, partidos políticos, etcétera. Hago un paréntesis. Con esto no quiero decir que los partidos políticos como el PRI o el PAN, que son completamente reptiles, son los malos, y que el partido actual, que es Morena, que es Luciferino y Cthulhu, son buenos, para nada. Yo siempre he dicho, la política es una basura en general, porque los políticos solamente están buscando quedarse con el poder, continuar con el control para saquear nuestra energía, los recursos naturales, etcétera. Por lo tanto, yo no estoy a favor de ningún partido político, algunos me lo han preguntado, y estar a favor de un partido político en pleno 2023 sería rarísimo como estar creyendo en un Dios cristiano o en un Dios evangélico o en un Dios azteca, etcétera. Es igual de raro, por no decir otra palabra. Entonces, en la política no hay buenos y no hay malos. Ni los de Morena, ni Andrés Manuel, ni los del PAN, ni los del PRI tienen objetivos buenos. Todos buscan lo mismo, pero con un discurso distinto. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Estados Unidos ha saqueado desde siempre y ahorita se topó con pared desde hace ya varios años, y Estados Unidos ya no está saqueando México. Simplemente habían cientos de empresarios de empresas corporativos enormes como Walmart, como los de Grupo Carso, etcétera, que no pagaban impuestos. Y entonces los mexicanos, que sí pagamos impuestos, teníamos que cubrir también los impuestos de esas empresas. Ahorita ya no es así. Entonces, al momento de que están haciendo que paguen impuestos otras empresas que son corporativos anunnakis, por absurdo que parezca, muchas empresas transnacionales son extraterrestres. No es broma esto, yo sé que parece un chiste, pero la mayoría de las empresas que son multimillonarias son creación de castas extraterrestres. Bueno, pues estas empresas, muchas de ellas que están aquí en México, no pagaban impuestos, y entonces era una especie de mafia entre gobierno, cárteles y empresarios. Esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Estas empresas venían a saquear todo lo que aquí había en México, el erario, por decirlo así, los impuestos que pagamos los mexicanos, y todo ese dinero era sacado del país. Por eso es que España, lo digo con todo respeto al pueblo español, los dirigentes españoles desde hace décadas se la pasaban
ganando millones de euros, millones y billones de euros, gracias a que saquearon a México desde la colonia. De hecho, la colonia fue solo el inicio de un saqueo tremendo que hasta hace unos 3, 4 años siguió y siguió. Muchas empresas vinieron aquí a saquear únicamente. No es coincidencia que cuando llegan los luciferinos y cthulhus les cierran la llave y caen en una crisis profunda de la cual no se va a levantar España tan fácil, ni Francia, ni Italia, ni todos estos países que curiosamente muchos de ellos van de la mano con Inglaterra y con Estados Unidos y son de la OTAN. Entonces le cerraron la llave por completo y lo que quiere Estados Unidos es meter armamento y milicia americana para poder contrarrestar lo que los luciferinos y cthulhus están realizando actualmente en este país. Ese es el por qué Estados Unidos quiere meter su milicia a este país con el pretexto del terrorismo de los cárteles, llamarlo terrorismo tal cual, para que ellos vengan a salvarnos, como le hicieron muchas veces en Irak y en algunos otros países donde se han ido a meter y han saqueado y han bombardeado y han destrozado economías. Estados Unidos estaba acostumbrado a crear crisis en cualquier país y esas crisis fueron creciendo en países como México, como Venezuela, como Colombia, etcétera, etcétera. Esto que estamos viviendo los mexicanos es solamente un capítulo de una tremenda batalla cósmica entre castas extraterrestres y los golpes que se dan entre ellos, los movimientos que hacen entre ellos para vapulearse entre sí, tienen como resultado los movimientos políticos, los movimientos financieros, movimientos económicos, etcétera, etcétera. Es bien importante darnos cuenta cómo eligen ciertas estrategias algunas castas extraterrestres. Y es aquí cuando digo, veamos la política desde otra perspectiva. No vale la pena seguir creyendo en un político, en un presidente, porque es igual de absurdo, como lo dije hace un momento, es seguir creyendo en un arcángel que no existe, en un San Juditas que no existe, en una virgen que no existe. Estamos regalando nuestra energía a algo que no existe. Entonces pasa lo mismo con la política y con los presidentes. Debemos entender mejor las estrategias que llevan a cabo las castas extraterrestres que mueven los hilos de los personajes políticos. Eso es lo que debemos estudiar, no los movimientos de los políticos porque no tiene sentido. Es como estudiar los movimientos de un títere. Mejor estudiemos los movimientos de quien mueve al títere. Eso es hasta cierto punto lo que le llaman exopolítica. El término me gusta mucho porque es estudiar la política desde otra perspectiva. En México, la estrategia que los luciferinos y cthulhus han llevado a cabo es el exhibir todo el chiquero que crearon los gobiernos anteriores. Le han presentado al pueblo de México todos los días durante una conferencia que el presidente mexicano da durante las mañanas. Todos los días exhiben el chiquero y la robadera y todo este cúmulo de porquería que han creado todos estos gobiernos desde hace décadas. Están exhibiendo prácticamente todo esto y la estrategia de los luciferinos y cthulhus es exhibir toda esa suciedad política para que el pueblo reaccione y estemos en contra de esos Anunnakis, esos partidos políticos. La estrategia les está sirviendo porque el partido actual del gobierno de López Obrador pues tiene muchísimos seguidores. Honestamente, estos partidos políticos no van a poderse levantar tan fácil, van a pasar muchas décadas para que se vuelvan a poner de pie. Hace tiempo lo platicaba en otro video, lo que está empezando en este país va a durar cerca de 40, 50, 60 o 70 años. Esto es larguísimo. La oposición actual en México no va a poder pararse de toda la vapuleada que les están poniendo. De hecho, hace algunos días me preguntaban qué opinaba acerca del caso de García Luna, que es un exfuncionario mexicano que tuvo en sus manos el control de la seguridad de este país. Fue secretario de seguridad, si no mal recuerdo, en este país, en el sexenio de Calderón, un expresidente. Y lo que hizo este tipo, que por cierto acaba de ser
culpado, el resultado de su juicio fue que es culpable por todos los cargos que se le atribuyen, y bueno, este tipo va a tener que pasar de 20 años mínimo a cadena perpetua en Estados Unidos. Bueno, pues este tipo lo que hizo fue hacer un emporio en donde estaban inmiscuidos empresarios poderosísimos, cárteles poderosísimos y obviamente el gobierno de México. Entonces esto era un chiquero completo en donde los aeropuertos eran tomados durante horas en este país para que aterrizaran y sacaran toda la mercancía que producen estos cárteles de sustancias adictivas. Entonces es muy fuerte lo que ha pasado en este país, y esta historia ha pasado en Colombia, sigue pasando en Venezuela, y es muy fuerte. Bueno, pues por eso les digo que lo que estamos viendo es una batalla cósmica enorme, tremenda. Lo que va a pasar ahorita es que van a salir muchos trapitos al sol, como decimos en México, relacionado con el juicio de este García Luna, en donde están inmiscuidos muchísimos personajes políticos de un nivel muy alto. Seamos honestos, era el secretario de Seguridad que trabaja de la mano con Felipe Calderón y con Fox, otro expresidente. Entonces, ellos, los expresidentes, dicen que no sabían de lo que estaba haciendo García Luna. Y obviamente era imposible que no supieran. Y en esa época estaban presidentes y personajes norteamericanos, estadounidenses, que estaban coludidos con esta red de distribución de sustancias tóxicas. Entonces, ahí este juicio va a exhibir a muchos personajes seguramente de Estados Unidos. Por ahí el juicio iba a durar tanto tiempo y lo redujeron. ¿Por qué? Porque saben que pueden salir nombres como los de los Obama. Y entonces esto, si de por sí Estados Unidos está en una crisis tremenda, imagínense que salga a la luz que los Obama estuvieron inmiscuidos y que allá hay un cártel y una red de corrupción y de producción de este tipo de estupefacientes y de adrenocromos, etcétera, etcétera. Esto es, como decimos en México, una olla express que ya está estallando. Es muy fuerte lo que está pasando, y obviamente Estados Unidos está en problemas por todos lados. Si tiene problemas con todo esto que les he platicado y que está perdiendo el poder y está perdiendo prácticamente riqueza que entraba o robaba a otros países segundo a segundo, bueno, pues Estados Unidos está en una tremenda crisis financiera, igual que muchos otros países como Inglaterra. Inglaterra tiene un problema financiero tremendo que no se va a recuperar en mucho, mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido? El tema del oro. Todas las finanzas, el sistema económico de este planeta está en teoría sustentado por oro. Cada moneda que era producida, cada billete que es producido, en teoría está sustentado por oro. Lo que sucede es que actualmente ya no hay esa cantidad de oro que sustente cada dólar, cada peso mexicano, cada peso argentino, etcétera. Ya no hay la cantidad de oro. Por lo tanto, esto tiene problemas económicos gigantescos que afectan a muchos países. Lo que hacen los países es, algunos como Estados Unidos, se pusieron a producir, a imprimir más papeles, más dólares, sin que estuviesen sustentados, y aquí es cuando empiezan las crisis tremendas. El planeta está casi dolarizado y las afectaciones del dólar afectan a cualquier país o a la mayoría de ellos. Entonces, los países no tienen el oro para respaldar. Y a eso súmenle que si el papel impreso, los billetes que están circulando, no tienen sustento, existe otro fenómeno que es el dinero ya es digital. Entonces, si ya no hay oro y cada vez hay menos papel impreso y todo es digital, pues no hay un sustento tal cual. Entonces, todo el dinero que tenemos en la cuenta es ficticio. Y entonces, esto ya se salió de control y es lo que ha hecho que muchos países empiecen a tronar económicamente, porque estamos jugando al Monopoly tal cual. Las castas extraterrestres nos están haciendo jugar al Monopoly, en donde todos tenemos papeles, pero no tienen ningún valor y no tienen ningún sustento. A eso súmenle que los mercados financieros tienen otro aspecto, que son todas estas divisas como los bitcoins y todas estas monedas virtuales que prácticamente son dinero al aire, en donde en un segundo se puede caer y se puede perder absolutamente todo. Entonces el sistema económico ya está en una crisis tremenda, pero esta crisis ha sido ocasionada
por luciferinos y cthulhus que tienen que tronar al dólar para que no sigan teniendo el poder de la economía los Anunnakis. Por eso es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, si bien es esponsoreado o pagado por Estados Unidos, a Rusia le convenía que esto sucediera. ¿Por qué? Porque Rusia sabía que iban a haber muchos problemas y que iban a multarlos y que iban a ponerle sanciones para que no surgiera o siguiera fluyendo su economía. Y entonces muchos países dejaron de comprarle muchos productos a Rusia y eso ha puesto en jaque a muchas otras economías. ¿Por qué? Porque en realidad las sanciones que esos países le impusieron a Rusia le convino porque creció el poder del rublo. Es decir, la moneda rusa está tomando más poder, el peso mexicano está tomando más poder y ahorita lo que está haciendo Estados Unidos es que ya entró en una crisis que no se va a levantar. Están jugando al Monopoly, pero los billetes de Rusia sí son reales, los billetes de México sí son reales, los billetes de India sí son reales, los billetes de China son reales, pero los países que están coludidos con Estados Unidos no son reales, son del Monopoly. Y entonces aquí viene una crisis que se está acrecentando de forma tremenda. Por eso es que acaban de tronar algunos bancos en Estados Unidos, que curiosamente son los bancos que trabajan con algunas empresas de tecnología. Hicieron tronar a esos bancos que pues se llevan hasta cierto punto entre las patas, afectan a estas empresas de tecnología como Google, como Facebook, como Amazon, etcétera, porque recordemos que si hacen tronar esos bancos, que si hacen tronar a esas empresas, que si les mueven el tapete, pues obviamente es más fácil que tomen el control de esas empresas y de esos bancos. Entonces los próximos dueños de todos estos bancos, de Silicon Valley y de Facebook y todo eso, ya lo van a agarrar por completo. Desde hace años yo vengo platicando cómo ya habían empezado a agarrar Twitter, Facebook, cómo empezaban a agarrar Instagram, cómo empezaban a agarrar Google y van a controlar absolutamente todos estos servidores. ¿Por qué? Porque recordemos que el planeta está envuelto en una malla por donde están conectados miles de bases de datos que están en naves extraterrestres y que no nada más están en naves extraterrestres, están conectados a otros planetas como Saturno. Yo sé que esto parece una locura, pero todo lo que estamos viendo tiene que ver con el control de toda esta malla de telecomunicaciones y de la conexión con los servidores que están en naves extraterrestres gigantes que están volando sobre la atmósfera terrestre y que están conectados a planetas como Saturno. Esto yo sé que parece una tontería, una locura, pero no, tenemos que empezar a darnos cuenta que no es que un banco truene, que no es que estas empresas de tecnología estén tronando, hay un porqué, las están haciendo tronar para tomar el mando por completo. Hay que estar muy pendientes de todo lo que va sucediendo y empezarlo a ver desde otra perspectiva. En Estados Unidos hay elecciones el año entrante, en México también. Por ahí está reapareciendo Donald Trump y bueno, pues recordemos todo lo que hemos hablado en videos anteriores, cómo en Estados Unidos se están peleando el poder, en Canadá se están peleando el poder y bueno, es bien interesante ver todos estos movimientos. Estemos atentos a todo lo que va sucediendo, no lo veamos con pánico. Van a suceder muchas cosas en los próximos días y es simplemente empezar a estudiar la energía de todo esto que se está llevando a cabo y ponerle atención, estudiar esta energía para poder tener todo un contexto de todas estas piezas que se van ensamblando. Y lo que no quieren estas castas extraterrestres es que nosotros tengamos claro todo el panorama. No quieren que ensamblemos las piezas y es necesario que empecemos a hacerlo para no seguir siendo, como decimos en México, carne de cañón de todas estas castas extraterrestres. Dejemos de ser su alimento, dejemos de cederles nuestra energía, dejemos de cederles nuestro poder. Recordemos que quien tiene realmente el poder somos nosotros. Esas castas extraterrestres viven de nuestra energía, viven de lo que nosotros les entregamos, de lo que ellos nos roban. En el momento en el que nosotros dejemos de regalarles nuestra energía, ellos van a estar noqueados.
Esto lo menciono porque muchas personas me dicen, Gerardo, es que hablas de puras cosas negativas en tu canal. Gerardo, deberías de hablar de cosas positivas también. Debemos entender que estamos inmersos en un sistema en donde nos están comiendo vivos y tenemos que entender que estamos parados ahí y cómo tenemos que salir adelante. Si no empezamos por ahí, no vamos a poder entender el otro lado de la moneda, que es el supuesto lado positivo. Tenemos que ser bien conscientes y enfocarnos en salir adelante de este aletargamiento energético en el cual hemos estado hundidos, y a través de este aletargamiento energético, este control cerebral, es como le hemos dado nuestra energía a estas castas extraterrestres. En el momento en el que dejemos de regalarles nuestra energía, se acaban estas castas extraterrestres. Pero si seguimos creyendo que un presidente me va a cambiar la vida, que un partido político me va a dar lo que necesito conseguir yo, pero no quiero obtenerlo porque prefiero que me lo dé un partido político, en el momento en el que deje de esperar a que la abundancia a través de un ritual de abundancia llegue, en el momento en el que deje de esperar a que a través de los imanes o el reiki se me va a elevar la energía, en el momento en el que nos pongamos a trabajar en nosotros mismos y dejemos de regalar nuestra energía a todos estos placebos políticos, holísticos, religiosos, etcétera, en ese momento salimos adelante, vamos a salir de este aletargamiento. Entonces espero haya quedado un poquito más claro este tema. Vamos a seguir hablando de exopolítica aquí en el canal, me lo piden muchísimo y la verdad es que a mí me encanta estudiar la política desde esta perspectiva. Muchísimas gracias, me despido de ustedes recordándoles las próximas fechas. Nos vamos a ver en Ciudad de México el 14 de mayo. Empezamos con Razas Cósmicas. Recuerden que Razas Cósmicas es una conferencia de cooperación voluntaria. La voy a dar presencial y online para los que están en otros países. Pónganse en contacto al WhatsApp de mi hermana o al mío para reservar sus lugares. Es cupo limitado, ahí hay que tener mucho cuidado, cupo limitado porque luego se enojan porque se llena muy rápido esta conferencia. Comuníquense con mi hermana o conmigo al 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. De ahí nos vamos a ver en Guadalajara en mayo. Del 19 al 25 de mayo tenemos Semana Akáshica. 19 de mayo Razas Cósmicas, 20 y 21 nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. El 22 y 23 de mayo tenemos nivel 3, que es vidas pasadas y linajes, y nivel 4, que es ego y soberbia. Y el 24 y 25 tenemos linaje sexual y vidas paralelas. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo, 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Ciudad de México nos vamos a ver en junio. Vamos a tener nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos el 10 y 11 de junio. Pueden reservar ya cualquiera de estos talleres en cualquiera de estas ciudades desde ya. Háganlos desde ahora con tiempito, al mismo WhatsApp, el de mi hermana o al mío. Y en Ciudad de México vamos a tener después, en unos meses, los demás niveles. Por ahora tenemos nivel 1 y 2 en junio 10 y 11. Nos vamos a ver en julio en Tijuana, del 7 al 13. Tenemos 7 de julio, Razas Cósmicas. 8 y 9 de julio tenemos nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos. El 10 y 11 tenemos nivel 3 y nivel 4. Y terminamos el 12 y el 13 de julio con linaje sexual y con vidas paralelas. De ahí nos vamos a Morelia el 28, 29 y 30 de julio. Razas Cósmicas nivel 1 y nivel 2 en Morelia en julio. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo. Les mandamos la información para que reserven lo antes posible. Recuerden que las personas que quieran recursar los talleres, es decir, que ya los tomaron y los quieren volver a tomar, tienen 50% de beca. El único requisito es que nos manden el reconocimiento que les damos para que puedan recursar con el 50% de beca. En unos días empiezo a publicar las fechas de Querétaro, de San Luis Potosí, de Zacatecas. Cancún nos están hablando mucho, o en Playa del Carmen, no me acuerdo. Y bueno, por ahí nos vamos a ver en otros estados también. Nos vamos a ver en Madrid, nos vamos a ver en Lima, nos vamos a ver en Santiago, en Buenos Aires y en Medellín. Entonces estén atentos y vamos publicando poquito a poquito la información para que reserven en cualquiera de estas ciudades o países.
Me despido de ustedes recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como Gerardo-Amaro-Rescatista. Me encuentran en Twitter como @reguecito, en Facebook como Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Tengo un canal en Telegram, es @Gerardo Amaro, pueden suscribirse. Muchas gracias a todas las personas que ya se suscribieron a ese canal. Nos vemos en TikTok, me encuentran como Amaro-Gerardito. Y obviamente el canal de YouTube, les agradecería muchísimo si se suscriben al canal. Sé que hay miles de personas que ven los videos y no están suscritos, me ayudan mucho suscribiéndose, tocando la campanita para que reciban las notificaciones, me ayudan muchísimo compartiendo los videos y dándole like a cada una de las publicaciones en esta plataforma digital que es YouTube. Muchísimas gracias. Les recuerdo que mi nuevo libro ya está disponible en gerardoamaro.com, La historia oculta de Gaia, y por ahí pronto ya publicamos la segunda parte. Estén atentos también. Nada, simplemente agradecerles toda la buena onda, tantas sugerencias, y no dejen de enviar más, y nos vemos en un par de días con otro video. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.